Distintas sesiones que hemos tenido, tanto ayer como hoy, han quedado bien reflejadas la sociedad rural actual, inconformista, reivindicativa, consciente de sus problemas, comprometida con su entorno, con sus municipios, y eso se ha podido ver en las numerosas propuestas, iniciativas, todo lo que ha salido de las distintas mesas redondas sobre lo que se puede hacer, sobre ideas que me han parecido súper interesantes. Sería muy bueno el pedir a los organizadores que recogieran un capítulo de conclusiones que se elevaran a los políticos, algunos hoy aquí presentes, para que se tuvieran en cuenta a la hora de llevar a cabo una política destinada al medio rural. Se ha hablado de distintos temas, temas fiscales, discriminación positiva, infraestructuras, etcétera, etcétera. Creo que es fundamental desde los poderes públicos intentar llevar a cabo una mirada diferente hacia el medio rural. Es verdad que en las distintas sesiones yo he echado un poco en falta autocrítica. Creo que ha habido un ensalzamiento del medio rural. Yo creo que en el medio rural hay que hacer mucha autocrítica, hay que superar muchos temas de mentalidad, cambio de mentalidad. Entonces, bueno, creo que tenemos que aprender mucho y cambiar muchas cosas también. Todas las propuestas, todas las ideas que hemos estado escuchando, tanto ayer como hoy, todas están bajo el paraguas de un tema que abarca todos los demás, que es el de la ordenación del territorio. Hay muchas ideas, pero es necesario recordar una cosa. No se puede reconstruir en pocos días o en poco tiempo lo que se ha desmantelado en muchas décadas. Siempre es bueno empezar, pero es verdad que va a costar mucho trabajo. Es bueno empezar a revertir la situación, pero que se sepa que esto es largo y que va a tener muchos obstáculos en el camino. Bueno, la sesión que tenemos ahora, que es sobre ordenación del territorio, puede ser que sea uno de los temas más importantes y más controvertidos en el debate político. Reflejo de que todavía estamos en una sociedad donde existen ciertas insatisfacciones, con un desarrollo normativo muy desigual, con diferentes resultados de unas comunidades a otras, y para ello creo que contamos esta tarde con tres personas expertas que espero que puedan dar luz a un tema complejo y que, en última instancia, puedan responder a muchas de las reflexiones o preguntas que surjan en el público. En primer lugar, tenemos al profesor en el centro, Ignacio Molina, compañero, profesor de Geografía de la Universidad de Valladolid, experto en temas de desarrollo local y ordenación del territorio, del que tiene varios proyectos, y actualmente es director del comisionado del Gobierno frente al reto demográfico, llevando todos los trabajos necesarios para la elaboración de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Tiene en primer lugar la palabra y bueno, vamos a intentar que en 5 o 6 minutos, ¿no?, podamos acabar. Tienes la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, yo también quería agradecer al Hueco la invitación a venir aquí. Es una invitación ya anterior, es decir, yo estaba de profesor en la universidad ya hace muchos meses cuando me propusieron venir y para mí era un verdadero placer. Mi situación cambió por el camino
pero entendía que para mí seguía siendo un placer venir, y tanto como profesor como director del comisionado ahora. Y además en un tema que para mí es tan interesante en lo profesional y en lo personal como es la ordenación del territorio, en la que yo he desarrollado buena parte de mi carrera, tanto como profesor como investigador. Y entonces por eso para mí es un verdadero placer estar hoy aquí esta tarde, por todos los motivos. Además, pues yo vengo mi familia viene de Soria, con lo cual siempre es un placer venir aquí, no hay ninguna duda. Al hilo de la ordenación del territorio, como decía Jesús, es un tema que siempre es controvertido, y casi siempre controvertido en el sentido más negativo. La ordenación del territorio es eso que casi nunca ha funcionado. Es aquello a lo que se le echa las culpas, aun cuando no tiene culpa de nada, porque casi nunca y casi en ningún lugar realmente se ha hecho ordenación del territorio, al menos en España. Entonces es como un gran enemigo que realmente nunca nadie ha visto. No sabemos si en España ha funcionado o no la ordenación del territorio, porque prácticamente en ningún territorio realmente se han puesto en marcha verdaderas políticas de ordenación territorial. Y el otro día me preguntaba precisamente la persona que me está sustituyendo en la universidad si ahora yo seguía viendo la ordenación del territorio como algo necesario. Es decir, ahora que estás al otro lado, ¿cómo lo ves? Y me hizo pensar, y además de cara a esta reunión, pues me parecía muy importante pensar eso. Y la respuesta fue muy sencilla. Si antes lo veía necesario, ahora lo veo imprescindible. Y además lo tengo clarísimo. Buena parte de lo que se nos plantea, de lo que no se ha resuelto, tiene mucho que ver con lo que no se quiso resolver, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, desde el año 98, que se aprueba la Ley de Ordenación del Territorio. 20 años sin que se haya llegado a desarrollar. Ahora, cuando intentamos solucionar eso, intentamos poner tiritas a un problema que lleva gangrenándose 20 años. Y, evidentemente, las tiritas no funcionan y te enfadas con el médico. Y, evidentemente, eso es un problema. Y yo cada vez tengo más claro que es en la ordenación del territorio donde está buena parte de las claves que explican lo que ha pasado y lo que tiene que pasar. Tenemos que repensar el territorio y la ordenación del territorio por ahí va. Una de las cuestiones que a nosotros, desde el comisionado, pues tenemos mucho interés es en ver qué ha funcionado y dónde ha funcionado, en políticas de lucha contra la despoblación, reto demográfico, como lo queramos llamar. Y nos plantean el caso de Escocia, la Laponia, Francia, Canadá, una vuelta al mundo nos podíamos pegar. Y la verdad es que solo hay una cosa en la que coinciden, que se pusieron a trabajar en ello en los años 50 o en los años 60. En el resto de los elementos de aquello que ha funcionado hay muy poquitas cosas en común. Lo que hay en común es que llevan 50 años trabajando en ello. Y eso es muy importante porque entonces pensar en las soluciones, pensando que una estrategia que se apruebe en primavera de 2019, como decimos, vaya a dar resultados para el verano del mismo año, va a dar lugar a dos cosas. Una, que no va a dar lugar a nada, y segundo, que puede frustrar. Y yo creo que eso es muy importante porque en eso está la ordenación del territorio. La ordenación del territorio lo que plantea es cómo queremos ese territorio en el medio y largo plazo, pero poniendo acciones desde el corto plazo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. No podemos renunciar a la estrategia y no podemos demorarla, pero tenemos que pensar a corto, medio y largo plazo. No poner parches que sean muy eficaces, muy bonitos para la primavera de 2019 y que volvamos a encontrarnos lo mismo en el verano de 2020. Y eso significa también, como territorio, como país, desde el medio rural y desde el medio urbano, tener en cuenta que esto es un proyecto de país. Cuando se dice desde un punto de vista político suena muy vacío, la verdad. Como proyecto de país, ya están con lo mismo. La democracia, vamos a banalizar el lenguaje. Nacho, nos quedan medio minuto. Pues medio minuto puedo incluso aprobar la estrategia. Cuidado. 25 segundos. A partir de ese momento, como decía Jesús, esto también es pensar el territorio desde abajo. Lo que a mí me viene bien, a lo mejor no le viene bien a todos. Nuestras soluciones pueden ser unas soluciones parciales. Esto es tarea de todos, pero una tarea conjunta. ¿Cuál es la labor del comisionado? Pues hacer de esto un proyecto común. Hacer esto un proyecto que aúne voluntades. Todo el mundo en su cabeza tiene las soluciones, pero tienen que ser las soluciones que nos sirvan a todos y que no deje a nadie atrás. Y la verdad es que cuando analizas el reto demográfico es de tal envergadura que es muy sencillo dejar atrás a medio país. Y yo, por ejemplo, no estoy dispuesto a ello. Muchas gracias.
Bueno, en segundo lugar, Luis Antonio Sáez Pérez, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, investigador asociado de la CEDAR, el Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, y desde 2016 dirige la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad, fruto de un convenio entre dicha universidad y la Diputación Provincial de Zaragoza. Luis Antonio, pues tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Querría agradecer al Hueco en las personas de Joaquín y Roberto, pues que me tienen en mucha estima, demasiada, hasta el punto de yo creo que por estar aquí, pues meterme en un tema en el que la verdad que sé muy poquito, ¿no? Porque los que hay aquí son geógrafos, de verdad lo han mamado, son técnicamente, académicamente, incluso también en labores de gestión, y yo más bien casi lo que puedo aportar es la mirada del agnóstico, del que yo sí que he tenido la suerte de colaborar en algunos proyectos en mi propia comunidad autónoma, que tiene una legislación muy desarrollada sobre estrategias de ordenación del territorio. El proceso de comarcalización también ha sido una de las comunidades autónomas que ha hecho uso de esa competencia y que ha incorporado también esa visión en lo que ya es una tradición en ella de la lucha contra la despoblación, ¿no? Entonces, bueno, como decía, he tenido la fortuna de colaborar en algunos de esos proyectos aplicados y transmitir un poco las dudas, seguramente más nacidas de mi inseguridad, que cuando trabajaba, que eran equipos interdisciplinares, pues con arquitectos, con geógrafos, con juristas, me salían, ¿no? Entonces, bueno, diciendo, pues tal vez si uno no puede aportar desde la certeza, tal vez desde la duda o desde esa experiencia pequeñita, qué cosas diría, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la planificación está bien, pero justamente tiene éxito en la medida que de alguna manera se desarrolle de una manera descreída o poco cerrada, ¿no? Yo creo que en ocasiones, y no sé si es una mirada crítica lo que veo aquí, deseamos discursos o relatos ciertos que tengan final feliz y que no afloren nuestras limitaciones y nuestras contradicciones, ¿no? Entonces eso también lo hacemos con los mapas y parece que ya 20 años antes alguien tenía que haber adivinado cosas que ni siquiera existían, ¿no? Como por ejemplo podía ser la banda ancha o podían ser otro tipo de necesidades, o hace 20 años no había extranjeros en el medio rural ni en la sociedad española. Entonces, bueno, tenemos un poco esa reivindicación proyectada a veces ante la planificación territorial de que todo tenía que estar correcto, perfecto y hecho, ¿no? Y yo creo que, en cambio, esa planificación lo que tendría que ser un mecanismo abierto, participativo, flexible, intelectualmente innovador, que en sí mismo permitiera la renovación. Esto que a veces se dice en España, porque también es planificación territorial, lo autonómico, modelo definitivo, pues bueno, por propia definición, lo que sí que tenemos que tener tal vez es unas reglas para llegar a acuerdos constructivos, a fomentar la lealtad, la cooperación, esas cosas de las que adolecemos, pero un modelo que dure en el 2040, Dios o quien sea sabrá lo que sucederá, ¿no? Entonces, bueno, esa visión del mundo de la planificación como algo cerrado, a mí me parece por principio un poco tramposo, y yo a veces, pues eso, cuando con algún colega en estos trabajos, oye, ¿dónde tiene que estar el polígono y tal cosa? Digo, bueno, es que ni siquiera existen las industrias, o sea, deja que surja esa iniciativa, a ver dónde late, y eso sí, crean los mecanismos de colaboración para rápidamente, ¿no? Y de hecho Aragón, pues la cantidad de polígonos industriales que tenéis vacíos, llenos de aliagas, que corresponden a una planificación de los años 80, pues sería tremenda. La planificación cultural de museos, que en su momento y en cambio otras cosas que son los proyectos participativos de esa cultura y que es otro tipo de infraestructura, se omiten, ¿no? Somos muy de cemento y asfalto y muy poquito de proyecto, ¿no? Por ahí una cosa. Luego, la ordenación territorial queda mucho en manos de una disciplina, ya hablo yo de los economistas, que somos muy imperialistas, cuando más bien es una cuestión transversal, ¿no? Fijaros, aquí se habla de cosas muy variadas y lo que sería interesante es que en esa ordenación territorial hubiera un buen, no sé quién tendría que ser, si arreglador de orquesta o el que llevara la batuta, pero se habla de vivienda, se habla de conciliación, se habla de ocio, se habla de accesibilidad, se habla de una movilidad que, como también alguno decía, está cambiando en términos tecnológicos, de organizarnos. Entonces, bueno, tendría que ser una ordenación que evidentemente todo lo hacemos sobre el espacio, pero que fuera transversal. Y esto falta mucha cooperación de todo sentido en España, falta cooperación vertical, empieza en Bruselas y termina en el pueblecito más pequeño, horizontal,
entre áreas de departamento, a veces que un papel pase de un departamento a otro, lo que les está pasando en el comisionado, y no es gente de diferente partido ni de otro, y esto pasa entre cualquier administración, ¿no? Entonces, esa visión transversal, que lo enlazaría también, a mí me parece muy bien que había miradas, la mirada, la perspectiva, pero me gusta más cuando es en plural porque permiten cruzar los ángulos muertos, ¿no? Entonces, me parece bien que a lo mejor, y esto pasa también en lo metodológico, a veces aparece uno, pues la banda ancha, y sin duda que hoy tal vez sea la brecha física o material más grande, pero la banda ancha, si no va acompañada de administración electrónica, si no posibilita la participación de la ciudadanía, si no da cauce a nuevas formas de cultura, si no permite también que yo forme como ciudadano de una manera activa, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería decir es que abandonemos a lo mejor un discurso que se apoya en una visión, sea metodológica, ideológica o social, y consideremos un poco la pluralidad de esa necesidad de perspectivas que, de nuevo, en lo territorial, en lo que sería el modelo, permitiría engarzarlas, ¿no? También cuando se habla de modelo territorial parece que todo emana de los otros, o en este caso de los otros, los políticos, ¿no? Es una diana fácil, es cierto, tienen muchas limitaciones, yo también los criticaría, pero también las tenemos los académicos y también las tenéis vosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, muchas veces queremos siempre que el infierno sean los temas, echamos la culpa a la planificación y no tenemos en cuenta que los que la articulan, los que le dan juego, los que hacen buena algunas veces ese modelo territorial, somos también nosotros como ciudadanos. No estoy exonerando a nadie, sino reconocer que muchas veces para que funcionen las cosas también nosotros tenemos que tirar de esa parte de la planificación, ¿no? Entonces eso, y ya no sé qué más cosas aquí, que estoy siendo un poco desagradable, ¿no? Diciendo estas cosas, ¿no? Pero también en el mundo rural yo diría, a ver, este discurso de ellos, nosotros, pues yo es eso, porque creo que muchas veces debo ser un quinta columnista o un falso y estoy en diferentes lugares, ¿no? En la ciudad también hay problemas, en la ciudad también hay precariedad masculina, femenina, singular y de lo que queráis, ¿no? Entonces, como que mi desgracia es a cambio de que otros están bien, hay situaciones que sí, puede que históricamente, pero el mundo está cambiando muy rápido. Y yo creo que la buena organización de los pueblos depende de tener una ciudad o una cabecera de comarca muy potente. Cuando uno hace una opción de vivir en el pueblo, unas cosas gana y uno pierde, pero tiene uno que asumir que los Reyes Magos ya no existen, los políticos magos tampoco, entonces que uno no puede tener de todo en todos lugares. La longevidad es más larga en el medio rural, pero a lo mejor la asistencia inmediata es más rápida en el medio urbano. A lo mejor tienes unas cosas más cerca y tienes otras más lejos, ¿no? Y bueno, y cosas cambian. Amazon solo te llega un poquito más tarde en el mundo rural más recóndito, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir con esto que también tenemos que asumir con madurez que cuando hacemos una opción por estar en un sitio o en otro, pues en unas cosas ganamos y en otras perdemos, y que en ese marco competencial hay que hacer un análisis de competencias muy fino, muy flexible y muy colaborativo, que yo creo que lo que carecemos bastante es de ese espíritu, de esa mentalidad de colaboración a diferentes niveles territoriales, sociales, culturales y de diferente tipo, ¿no? Y ya para terminar, que las competencias son cambiantes, solo el ejercicio. En la Constitución española la moneda era competencia nacional, el ejército era competencia nacional y la universidad era competencia nacional, ¿no? Hoy existe el programa de, bueno, en la universidad estamos con Bolonia, todos somos graduados en 27 países. Trump ha venido aquí, que qué pasa con el ejército, ¿no? Que él es el jefe, o sea, es occidental y el euro es la moneda, ¿no? Os quiero decir que las cosas cambian muy rápido, entonces incorporemos en nosotros mismos la flexibilidad, la agilidad y la capacidad crítica. Eso. Muchas gracias. Bueno, nos acompaña en tercer lugar la doctora Mercedes Molina Ibáñez, soriana de nacimiento, catedrática de Geografía en la Universidad Complutense de Madrid, puesto que ocupa desde 1987. Es una persona que tiene una dilatada carrera profesional desde sus comienzos, allá por los años 70 en la Universidad de Zaragoza.
pero destaca sobre todo su experiencia investigadora, tanto en la ejecución de más de 30 libros y capítulos de libros, como la publicación de más de 60 comunicaciones, artículos y ponencias en distintos encuentros nacionales e internacionales. Su experiencia también en trabajos de desarrollo local, en la transferencia de conocimientos relacionados con el medio rural o la despoblación, le avalan como una persona cualificada para debatir sobre un tema que es el que traemos a debate esta tarde. Últimamente también ha estado colaborando en los informes sobre despoblación para elaborar, ¿no?, los documentos, ¿no?, que finalmente han ido a Bruselas, ¿no?, quiero recordar. Bueno, pues Mercedes, tienes la palabra. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores del Hueco, a su gerente de forma especial, por invitarme a participar en estas jornadas. Y sobre todo les felicito porque es un acierto vincular despoblación o repoblación con la ordenación del territorio. Es más, en mi intervención, que había preparado algunas diapositivas, por eso de lo académico y la sistematización, yo había titulado Despoblación y ordenación del territorio u ordenación territorial para la repoblación. Porque realmente, si queremos de verdad actuar con eficacia, tendremos que contextualizar por qué los territorios rurales están en esta posición. Y mi tesis, desarrollada desde hace mucho tiempo y en concreto desde su presentación en Nicosia en el año 2016 de la mano de la FEM y del CMR con su vicepresidente, aquí el alcalde de Soria, planteé que para mí la despoblación no es un problema demográfico. La despoblación es una verdadera crisis de territorio y hay que ahondar precisamente en las causas que han determinado este problema, en las consecuencias que tiene este problema, en las posibilidades que tienen estos territorios, porque les adelanto que después de trabajar 25 años en este campo, soy positiva, no quiero victimismos, se pueden hacer cosas. Y lo he demostrado en ocasiones, que cuando ha habido proyectos eficaces y eficientes han salido adelante. Quiero señalarles a ustedes o a vosotros que bajo mi perspectiva de crisis territorial significa que las causas que han determinado la despoblación del mundo rural en España han estado unidas a la configuración de un modelo de concentración territorial, de la inversión, del empleo y por consiguiente de la población, basándose en un crecimiento económico sustentado en el Producto Interior Bruto y en el empleo, sin ver los costes que generaba en la renta per cápita, la creación de ese PIB o de esa renta y por supuesto en una escala o en una economía de escala, como muy bien conocen mis compañeros de mesa, donde lo único que se valoraban eran crecimientos rápidos frente a desarrollos sin ver sus consecuencias. Propiciamos esa inversión que viene dada por parte de la dinámica de mercado, pero ojo, también por la responsabilidad de cómo han actuado políticas públicas a todos los niveles, o a veces ignorando incluso a niveles estatales o autonómicos las recomendaciones de la Unión Europea. Este modelo dual de concentración de la inversión del empleo, cuya expresión máxima es el metropolitano y urbano, frente a la desertización del mundo rural, porque el mundo rural no ha interesado, ni la actividad rural. Ha quedado absolutamente marginada y quiero hacer un paréntesis. El sector primario es muy rentable. Depende de dónde midamos el empleo y el PIB, por ejemplo, que genera el sector primario a través de sus inputs industriales, de maquinaria, de abonos, de toda la relación económica. Tengo datos de la Unión Europea y, por supuesto, de todos los outputs a través de la comercialización de productos del mundo agrario. Ahora, si valoramos el valor de la producción, es muy bajo, pero es otra cosa el mundo agrario.
Este modelo dual ahora ya no funciona. Entonces, si queremos actuar contra la despoblación como una crisis de territorio, tendremos que ver también los problemas que está generando el modelo de concentración. Ya la ciudad no es elemento máximo de la exponente y del exponente del crecimiento, es también fruto y fuente de problemas. Y hay que actuar en la ciudad y hay que actuar en el mundo rural, y ahí hay una responsabilidad importante de las políticas públicas. No hace mucho, en un evento internacional aquí en Soria, pues yo planteé una pregunta a este respecto y se me contestó: es que la inversión en una escuela en el área metropolitana de Madrid es mayor que en un mundo rural. Y yo contesté: ¿han medido ustedes el problema de la contaminación de las grandes ciudades y de los sistemas metropolitanos y las externalidades negativas que está generando en contaminación, estrés, enfermedades, etcétera, etcétera? Por lo tanto, si queremos cambiar de modelo, tendremos que actuar con otras políticas, tendremos que actuar conjuntamente con una sociedad y tendremos que actuar a diferentes niveles de políticas públicas, desde la Unión Europea a lo local. Y debo decir aquí que hasta o prácticamente el momento actual, lo local no ha estado presente en la toma de decisiones. Y esa es una realidad, porque ha quedado cortada en el modelo autonómico y no precisamente en la participación local. Por ello, me parece que la ordenación del territorio, dadas las causas que han generado esta despoblación y esta crisis territorial, dadas las consecuencias que tiene la despoblación, porque son demográficas, son económicas, son sociales, son culturales, son ambientales, porque estamos perdiendo cantidad de recursos, para mí es necesaria, también imprescindible, pero quiero decir qué tipo de ordenación territorial queremos. Y me he atrevido a hacer un resumen de lo que para mí sería la ordenación del territorio, actuando con esa dualidad despoblación, repoblación. Quiero leerles a ustedes solamente muy rápido qué entiende por ordenación del territorio la Carta Europea. Y dice: es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad. Por lo tanto, bajo esta definición, pues yo me he atrevido a elaborar unos objetivos concretos de lo que debería tener la ordenación del territorio y la posición de algunos territorios, por ejemplo, la Junta de Castilla y León a este respecto. El primer objetivo para mí fundamental es el uso racional, sostenible y jerárquico de sus recursos, precisamente para evitar conflictos de uso. Dos ejemplos rápidos. Si tenemos despoblación es porque no ha habido ordenación y hemos hecho un mal uso de los recursos o no hemos usado los recursos debidamente. Si queremos repoblar sin ordenación, o bien vamos a ignorar aquellos recursos que la demanda está poniendo en valor, porque el mundo rural es territorio problema, pero es territorio recurso. ¿Por qué? Porque han cambiado las normas de alimentación, de ocio y descanso, porque estamos valorando también otros aspectos fundamentales, como diré después, de la sostenibilidad ambiental. Y les digo algo, y lo he dicho muchas veces, para mí la mayor sostenibilidad ambiental parte de la sostenibilidad humana y del equilibrio y la relación entre población y recursos. Si no hay ordenación y se repuebla, también vamos a hacer uso de los recursos sin valor añadido. Esa ansiedad de muchos políticos que se cree empleo, pero ¿empleo de qué y cómo? Pero nos están llevando el agua y el suelo. Cuidado, llamo la atención a este respecto. El agua va a ser uno de los usos más importantes y uno de los recursos de cara a futuro. Valorémoslo, ordenación del territorio. Segundo, la competitividad territorial equilibrada. Miren, podemos decir muchas cosas y tengo mucha experiencia en el mundo rural, pero como no arreglemos aquellos problemas que parten de dotar a los territorios rurales de aquellas cosas que piden los nuevos procesos,
haremos geopoesía. Es decir, haremos una poesía local, los neorurales, mi sentimiento del pajarito, no. Yo quiero un mundo rural desarrollado, donde tenga calidad de vida, genere riqueza y genere empleo. Por lo tanto, la despoblación, ¿qué significa? Grandes carencias. No ha habido ordenación, la brecha rural-urbana cada vez es mayor. Cada vez es mayor. Pero la repoblación sin ordenación, podemos precisamente no determinar sinergias internas del mundo rural, es decir, actuaciones aisladas municipales que no tienen sentido alguno, si no partimos de una comarcalización verdaderamente eficaz y eficiente, pero además podemos multiplicar actuaciones municipales aisladas que no han llevado nada más que a veces a un despilfarro de algunos recursos. Al mismo tiempo, queremos en la ordenación inversiones eficaces y eficientes, orientadas a la innovación, al empleo y a la riqueza. Despoblación sin ordenación, inversiones mínimas. Les voy a poner a ustedes un ejemplo. En el programa marco del cuatrienio 94-99, la Unión Europea decía, ojo con la despoblación de la España interior. Y tienen ustedes provincias como Soria, Guadalajara, Segovia, etcétera. Unas cuantas citaba y citaba Soria. En ese momento Castilla y León recibía fondos estructurales. Castilla y León no dio ni un euro de inversión a la provincia de Soria. Y decía la Unión Europea, inviertan ahí, en infraestructuras, en patrimonio y el medio natural. 0 euros. Desdoblamiento de la autovía de León u otras barbaridades en infraestructuras, multiplicación de aeropuertos, etcétera, etcétera. Otra cosa, repoblación sin ordenación. Pues si no ordenamos, despilfarro de recursos. Y en Soria puedo poner un ejemplo muy claro, la famosa ciudad del medio ambiente, en la cual pues creo que fui pionera en mi oposición positiva de hacer otro proyecto, otra cosa que nunca se hizo. Y sin embargo tenemos grandes carencias en el mundo rural a este respecto. Otro objetivo, el bienestar social. La despoblación, hay una falta grande de equidad social en el mundo rural. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades y es verdad que todo no puede estar en todos los sitios, pero lo que sí tenemos es que todo el mundo tenga derecho al acceso a todo que se hace con dinero público. Por lo tanto, la despoblación, ausencia de inversión y de equidad social, no hay servicios. No hay una jerarquización de servicios y no están lo suficientemente cubiertos. Repoblación sin ordenación, pues volveremos a lo mismo, a concentración donde no se debe. Y quiero llamar la atención a este respecto. Me preocupa que desde algunas posiciones políticas se confunde la ordenación del territorio solo con la ordenación de servicios. Ven que no es esa mi posición y trabajaré precisamente para que eso no se produzca. Y por último, termino ya. Integración, porque la ordenación del territorio tiene que ser un proceso dinámico, abierto, no cerrado. Y uno de mis últimos objetivos es integrar los problemas del momento, con expresión social. Por ejemplo, ahora mismo hay que integrar el cambio climático, hay que integrar el cambio energético, donde el mundo rural tiene que jugar un importante papel. Despoblación, pues no hay sostenibilidad ambiental porque no hay ordenación del territorio. Se ha demostrado aquí en un proyecto magnífico, Montes de Socios, donde se ha visto cómo la despoblación, en un proyecto en el que yo he participado también, ha llevado a una no gestión forestal, no ordenación de recursos forestales. La repoblación sin ordenación pues dejaría al margen, por ejemplo, se ha demostrado la incapacidad incluso de las grandes ciudades para cumplir con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pueden muy bien cumplirse el mundo rural a través del cambio climático. Quiero solamente terminar un minuto, por favor, diciendo dos cosas. La ordenación del territorio la tienen ahora mismo las competencias de las comunidades autónomas. Yo tengo aquí en esta carpeta todos los papeles. En el año 2000, Castilla y León presentó sus primeros intentos de una ordenación del territorio con unas directrices.
hice un documento base donde señalaba todos los problemas, poniendo al servicio para corregir esas situaciones. Nunca se me contestó. No se llevaron a cabo. En el año 2005 se hicieron las directrices de ordenación del territorio de la provincia de Soria, sin estar aprobadas las generales. Ya es un disparate. También hice mis alegaciones, presenté en tiempo y forma, nunca me contestaron. A las últimas actuaciones, de acuerdo con la ley 2014, con ese eufemismo de las UBOTs, Unidades Básicas de Ordenación de Servicios del Territorio, que eso me parece de verdad hasta tomadura de pelo, por no hablar de comarca y de comarcalización funcional, que una cosa es la comarcalización política y muy bien orientada en Aragón, y otra cosa es la comarcalización funcional. Pues tengo el trabajo hecho, pero ya nunca lo he mandado, porque no quiero que me dejen otra vez sin contestar. Y solamente ya termino con esto, que me gustaría simplemente decirles, con esos objetivos, que deberían contener las directrices de ordenación del territorio, y me atrevo a dar incluso unas pautas. Primero, tienen que contemplar unas directrices de ordenación del territorio, qué modelo territorial queremos. Eso es clave, porque va a determinar el desarrollo de infraestructuras, las inversiones de infraestructuras. Voy a dar una cifra que me molesta darla, porque claro, pueden decir, pues qué mayor es, porque es el primer Congreso de Ordenación del Territorio de 1978, que yo participé. En ese congreso, yo estaba recién licenciada, eso es verdad, pero se hablaba de la necesidad de paliar los desequilibrios existentes en la España interior y exterior. Y tengo las comunicaciones guardadas, 1978, que además yo intervine porque se dijo, Soria no tiene paro, y yo solamente tímidamente dije, es que no tiene gente. Entonces, me atrevo a decir, primero unas directrices básicas, qué desarrollo económico queremos y qué modelo territorial. ¿Qué posición quiere alcanzar Castilla-León en un contexto global, por ejemplo? ¿Y por qué nos olvidamos del gran patrimonio de Castilla-León y una industrialización innovadora que recibe menos del 1% de la inversión directa extranjera? Y en cambio nos estamos olvidando de otros recursos. ¿Qué comunidad quiere gestionar? ¿Jerarquizada, policéntrica, cohesionada o no? Una relación rural-urbana, considerando lo rural como sistema. No el municipio, sino la comarca, y la comarca funcional con sinergias internas. Y les digo una cosa, España jamás acabará con la despoblación si no hace un buen plan de desarrollo rural, que además ahí tiene la Ley de Desarrollo Rural, y confío, y lo digo públicamente, en la capacidad del actual ministro de Agricultura. A lo mejor de otro no lo diría, de él sí. Precisamente por las condiciones que tiene de conocimiento del desarrollo rural y sus relaciones con Bruselas. La relación rural-urbana, sostenible como un objetivo fundamental, ahora se da en la espalda. Las nuevas funciones urbanas, de acuerdo con sus potencialidades, la competitividad territorial que queremos y las relaciones con comunidades autónomas fronterizas. Y por supuesto, porque tienen los mismos problemas, aquí hay gente de la zona de Burgos de Pinares, donde están trabajando y es lo mismo, no tiene frontera eso, no tiene frontera. Y por último, unas directrices complementarias, sustentadas sobre los recursos naturales e infraestructuras, su sistema urbano, su sistema rural, equipamientos y servicios, usos del suelo, recursos naturales, patrimonio, comarcalización y programas en tiempo, sobre todo, y determinando inversiones a corto, medio y largo plazo. ¿Esto cómo lo haremos? Pues no es imposible. Si de verdad hay un consenso político, si los políticos se comprometen a ello y la sociedad respondemos. El partenariado político-social imprescindible, pero créanme que hay soluciones y hay posibilidades. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Ya casi has contestado algunas de las preguntas que yo tenía por aquí, pero bueno, no obstante... Puedo más. No obstante... A ver, en este foro hay muchas personas que han iniciado proyectos en el medio rural, muchos procedentes de las ciudades, de ciudades grandes o de ciudades más pequeñas. ¿De qué forma? Todavía es un movimiento minoritario, yo creo. ¿De qué forma podemos mejorar nuestra ordenación del territorio para facilitar el que más gente pueda venir a llevar a cabo sus proyectos? Se ha hablado de un cierto fracaso de las políticas de ordenación del territorio. ¿Qué ha fallado? Falta de voluntad política, no ha habido unas directrices técnicas adecuadas. Se puede hablar de éxito, por ejemplo, en Aragón, del tema de la comarcalización, que no hemos tenido en Castilla y León. Por otra parte, en los momentos actuales vemos grandes proyectos urbanísticos en el norte de Madrid, el Plan Chamartín, 30.000 viviendas, el Plan Sur, otras 40.000. De alguna forma, todavía no se ha tomado conciencia verdaderamente del problema que es la despoblación. Podéis empezar, bueno, como queráis. Nacho. Sí, al hilo de lo que dices, dos ideas. Una, si todavía no hemos tomado conciencia, la respuesta es todavía no hemos tomado conciencia. Y una feria como Presura, en cierta forma, es un ejemplo de esa falta de conciencia. En buena parte del territorio no se es consciente del problema de la despoblación de la mayor parte del territorio, pero sí se es consciente de sus propios problemas. Problemas que en volumen son muy graves. El problema del tráfico en Madrid es muy grave en volumen, afecta a muchos vehículos. El problema de la A11 no es muy grave porque afecta a pocos vehículos. Me explico. Es decir, todavía estamos en una fase en la que, aunque parezca mentira, poco a poco se están dando pasos para que se sea consciente de lo que significa la despoblación y el conjunto de los retos demográficos en España. ¿La ordenación del territorio ha hecho lo suficiente? Bueno, pues mi planteamiento inicial es que no hemos tenido una ordenación del territorio como deberían o como otros países han tenido, y entonces eso afecta. Pero también es verdad que hay muchas iniciativas que no han funcionado, no por falta de ordenación, sino porque todo el conjunto de la sociedad política, normativa, no estaba diseñada para que pequeños proyectos en pequeños territorios funcionaran. Lo planteaba antes Virginia, y para mí es una cosa que es fundamental. Es decir, un municipio como San Pelayo no puede tener que hacer los mismos papeles que Madrid. Es que es de cajón. Tenemos que trabajar en ello y tenemos que trabajar ya. A lo mejor para mañana no nos da tiempo, pero el lunes, que no es festivo, lo mismo ya nos ponemos. Se está trabajando en ello. Sí, ya hay una comisión específica para la reforma A de la Ley de Bases de Régimen Local y B, la modificación de los aspectos más insanos de la Ley de Reforma de la Administración, de Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local, las dos cosas. Hay que trabajar, lo que pasa es que esos cambios políticos, que parecen muy sencillos, en la práctica exige un acuerdo político que hoy en día es complicadito, como todos suponemos. Pero eso no significa que nos estén dando pasos para modificar y añadir un capítulo específico de pequeños municipios, que me parece que es esencial. Es decir, ¿tenemos que hacer cosas? Sí. ¿La ordenación ha fallado? Sí. Todavía tenemos que concienciar que el problema de la despoblación en realidad es un problema, como decía Mercedes, de territorio. Es decir, que no es un problema... ¿Qué mal los de la España vacía? ¿Qué problemas tienen? No, si el problema de la España vacía es inversamente el problema de la España llena, que todavía no se han dado cuenta o externalizan, como dice ella, sus problemas. Mis problemas los externalizo, mis costes los repartimos entre todos, mientras que los del medio rural se paguen sus gastos, ¿no? Si es costoso el transporte en el medio rural es problema suyo, si hay que subvencionar el autobús urbano, pues es problema de todos, ¿no? Muchas gracias. Luis Antonio.
Bueno, en tu pregunta había yo creo que varias y hay una cosa que igual introducirla ahora pues es un poquito inoportuno, pero la idea de qué es éxito y qué es fracaso, yo en lo que está hoy hay muchos conceptos bastante incoherentes o alternativos, es decir, cuál es el coherente o cuál es no. Entonces yo sugeriría que en algún momento nos pongamos a hablar de qué entendemos por éxito o fracaso, porque a mí muchas de las cosas que se dicen aquí, igual yo soy muy raro, me chirrían, no las consideraría fracaso o no las consideraría éxito alternativamente, por eso con relación a un modelo territorial. Discutiría un poco esa visión como que el gobierno es capaz de solucionar todos los fallos del mercado que he enumerado, de externalidades, bienes públicos, incertidumbres, desequilibrios, inequidad. Los gobiernos no son omniscientes, no son capaces y incurren también en problemas, en fallos. No me voy al péndulo liberal, pero sobre la pizarra hacer soluciones, y de hecho hay mucha legislación, pero creemos el poder taumatúrgico de los boletines oficiales que porque esté una ley promulgada, y esto es, hablando de lo serio, como si, yo que sé, un entrenador puede hacer el esquema de juego del equipo que quiera, pero si luego tienes una plantilla o una realidad concreta, la tendrás que implementar de una manera. Yo creo que hacemos legislación, planes académicos, un diseño, un dibujo muy idealizado que luego es imposible de plasmar, a veces yo creo que incluso indeseable, y no tenemos en cuenta el último eslabón, igual que la última milla es la decisiva en que la banda ancha no esté llegando en los sitios, es la que más le importa a Amazon para satisfacer a los clientes, aquí la despreciamos. Que el jefe de servicio en un ámbito de desarrollo rural sea comprensivo, que el interventor general, el interventor de una administración, que el alcalde o quiero decir, esa cotidianidad de la gestión del buen gobierno, porque yo creo que más que hablar de modelo territorial estamos hablando de buen gobierno, no apreciamos suficientemente la idoneidad de las personas que deben detentar determinados cargos. Entonces, mientras estemos hablando de la literatura, pues es literatura, pero luego los actores que en el teatro iban a hablar ante un público, que igual el público lo que quiere aplaudir también es demagogia, en lugar de como el enemigo del pueblo al que dice la verdad, pues yo veo por ahí también un tema muy abierto, no tan conclusivo como a lo mejor en tu pregunta pretendías, ¿no? Sí, es muy variada y contiene muchas cosas. Va a venir gente, decías tú, se van a repoblar estas zonas. Bueno, los procesos demográficos son reversibles si cambiamos, lógicamente, aquellas causas que los han generado. Lo mismo, como muy bien decía antes los compañeros, ahora estamos en el euro, antes era la moneda, la universidad es distinta, pues es que el abandono demográfico y la emigración desde los años 60 ha venido motivada simplemente porque la gente en el mundo rural no tenía para vivir y se pasaba casi un hambre cualitativa. ¿Y dónde iba? Hacia unas ciudades donde una industria que necesitaba mano de obra no cualificada, cuando ya Europa estaba haciendo otra revolución industrial, que eso no lo tenemos que olvidar, pues entonces encontraban ahí un empleo y unas condiciones de vida algo mejores. Por lo tanto, yo pienso que cualquier fenómeno es reversible si cambiamos la tendencia. China fue imperio en el siglo XVIII, se hundió y ha vuelto, no es emergente, es un país que resurge, que es muy distinto. Pues los territorios rurales pueden resurgir. Si cambiamos la tendencia y hay un desarrollo rural de verdad, que además España tiene una ley de desarrollo rural estupenda, pero no la ha aplicado. Antes se hablaba de la cotitularidad de las explotaciones agrarias, que es fantástica, pero no ha tenido solo la culpa el gobierno estatal, Hay comunidades autónomas que no la han puesto en práctica porque no han hecho sus registros a tiempo. Y eso también hay que saberlo. Y por lo tanto hay a veces responsabilidades políticas que tenemos también que exigir. Por lo tanto, sí, ¿por qué se mueve la gente? Tenemos todos alumnos jóvenes y tienen graves problemas de empleo y tienen graves problemas de que su capacidad esté de acuerdo con sus relaciones laborales. Y cuando yo traigo a Soria a mis alumnos, y el viernes próximo vengo con otros de un máster de Economía Agraria de la Politécnica, dicen, yo si tengo empleo y vivienda me vengo.
Y hay una ordenación del territorio que permite además unos servicios, que permite un nivel de vida y que permite otra cosa. Eso no se hace de hoy para mañana, pero se puede hacer. Ahora, si siempre no hacemos nada, pues lo tendremos ahí. Yo trato de ser muy positiva, mis queridos amigos, pero creo que hemos cambiado en algo. Y te digo por qué. Yo cuando empecé, y voy a contar una cosa que espero no emocionarme, en el año... me parece que fue 98, 99, hice aquí un seminario sobre la importancia de las infraestructuras en el mundo rural y en la ordenación del territorio, y asistieron como 12 personas. Y cuando terminé la intervención, pues me dice un señor, ¿tiene usted unas flores? Y dije, ¿así? Y eran unas flores que me había mandado mi madre. Y me ponía, algún día te lo agradecerán. Aquí hoy en el Hueco hay gente, ha estado lleno, ha rebosado esto. El Hueco no empezó así, no empezó así. Y está teniendo este eco de gente de Extremadura, de Andalucía, de diferentes partes de España. Por lo tanto, algo hemos cambiado. Un titular de periódico, la despoblación es un problema de Estado. De una ministra, ojalá lo cumpla. Exactamente, lo acabo de decir, lo dijo la ministra. Aquí. Entonces, eso es un cambio. Me parece positivo, que lo cumpla. Eso sí, yo desde luego estaré aplaudiendo si lo hace, porque es un problema de Estado, porque Soria ha perdido recursos humanos, pero ha perdido capital territorial. Lo que se ha invertido en otros sitios, en Soria no. Pero yo sí que creo de verdad que ha habido políticas públicas que han tenido culpa y han sido ineficaces e ineficientes. Y soy partidaria del político con mayúscula como del empresario con mayúscula, precisamente porque yo no soy ninguna de las dos cosas. Pero necesitamos el político y la política responsable. El empresario y la empresaria responsable. Y si no lo hacen, pedir responsabilidades, sobre todo cuando se maneja dinero público. Y sí que ha habido inversiones con consecuencias sociales importantes. Y en Soria las ha habido. Y yo tengo muchos ejemplos de poner, entre ellos el despilfarro, por ejemplo, de la ciudad del medio ambiente. Calculo que más de 100 millones de euros están ahí enterrados. Paralizado todo, deteriorándose todo, se dijo en su momento y no se escuchó. Por lo tanto, sí que creo que tiene que haber una responsabilidad política, pero también social, también social, de compromiso social y de trabajar codo a codo con los políticos, porque no vale quejarse, mira, es que no me gusta lo que hace el alcalde. Oye, pues preséntate a la alcaldía y presenta tu programa y hazlo así. Es que no me gusta esto, pues vota en conciencia, como debes votar, bueno, en ese sentido. Por lo tanto, sí creo que hay posibilidades si actuamos correctamente desde la política y desde la sociedad. Yo antes de ayer me molesté en hacer una encuesta entre mis alumnos, unos 50 y tantos que había en clase, y les pregunté cuántos de ellos les gustaría vivir en un pueblo, en el medio rural. Y la verdad es que me sorprendí de que había una mayoría que quería vivir en un pueblo. Eso bien, a 20 minutos de una ciudad. A 20 minutos de una ciudad. Es también uno de los temas... Bueno. 20 minutos no son 20 kilómetros. No son 20 kilómetros. Ajá, el tiempo, la accesibilidad, las infraestructuras. Importante. Ahí estamos también. Bueno, me dicen que tenemos que ir acabando y que tenemos que dar paso a las preguntas, cuestiones que quiera formular el público, un público que en todas las mesas redondas ha sido muy activo, entonces espero que esta vez pues no sea menos. A ver quién quiere... Ah, vale, un momentito. Ah, vale. Pues venga. Ahí. Bueno,
Muchas gracias por todo lo que habéis aportado en la mesa. Yo, en relación a una cosa que has estado tú diciendo, Mercedes, pero podéis responderme cualquiera, me parece muy importante la figura de la custodia del territorio, ¿no? de la persona que custodia el territorio. Yo trabajo en estos temas en entornos muy afectados por la despoblación y sí que encuentro un cierto consenso pues, entre iniciativas de mantenimiento de algunas cosas, como por ejemplo, por poner un solo ejemplo, pues primar a los cabreros que pastorean ciertos montes para la prevención de incendios. Pero quería sacar el tema que has sacado tú de la protección de los recursos del subsuelo y del agua. Ahí la sociedad no está tan de acuerdo. Si hay una reacción de protección y de reacción contra esa posible explotación de esos recursos, pero también hay gente partidaria, por lo que yo pulso en la sociedad, de decir, bueno, tenemos este recurso, ¿por qué no explotarlo, no? ¿Qué tendréis que decir un poco todos o quien quiera recoger la pregunta respecto a ese tema? Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo soy muy partidaria de la custodia del territorio. Es más, no me ha dado tiempo de explicar cómo entiendo yo la comarcalización. ¿Por qué entiendo yo el mundo rural como un sistema? Pues porque puede haber zonas dentro de ese sistema rural que queden, como muy bien has dicho tú, solo para custodiar el territorio, porque es que no sabemos dentro de 100 años o 200 que no estaremos aquí, realmente qué van a necesitar generaciones futuras. O sea, ese para mí es un valor intrínseco que tenemos que preservar. Y por lo tanto, dejo precisamente en ese sistema rural zonas que van a quedar como custodios del territorio. Por lo que respecta al uso y abuso de recursos naturales, para mí hay una relación directa grande. Primero, conocer lo que tenemos. Segundo, cómo lo vamos a usar y en qué tiempos. Y a propósito de que he hecho yo esta relación, porque muchas veces en el mundo rural, con tal de crear empleo, una macrogranja, por ejemplo, o macro lo que sea, 300 empleos, y yo digo, ¿y qué valor añadido generan? Porque a lo mejor te conviertes exclusivamente en una dotación de empleo de salario mínimo, sin valor añadido, y por lo tanto ser el mundo rural despoblado, un exportador de productos, lo mismo que está pasando ahora, hacia otros lugares donde generan el valor añadido. Y yo digo, no, mire usted, si va a usar el agua aquí, tendrá que decir, no solo va a producir, no quiero citar nada, A, B o C, sino que el A, B o C, ¿qué valor añadido genera aquí en su transformación? Porque usted está utilizando X litros de agua, que si se los doy a usted, a lo mejor vienes tú luego para hacer una explotación en el monte de frutos del monte, cuya relación por hectárea es a lo mejor de 1,5 frente a una ganadería extensiva que te necesita 20, y dice, no tengo agua. Ese es el problema. Ahí es donde yo hablo de una ordenación de recursos. Tenemos que dar paso a otras preguntas. Sí. ¿Quién tenía? Yo creo que mi pregunta es muy sencilla, con una respuesta también podría ser sencilla, y va dirigido creo que a Ignacio. Habláis también sobre la comarcalización de Aragón, y que ahí se ha hecho también la organización política para organizar el territorio. Yo vivo en Burgos y como buena holandesa y geógrafa, pues he hecho en falta una comarcalización de estas para evitar sobre todo el despilfarro que se está llevando de pueblo en pueblo, y se ve, pues puedo dar excursiones para enseñar todos los millonarios euros de fondos europeos, sobre todo los que se han ahí entregado también, o que les ha llevado el Ebro a Barcelona. ¿Hay un plan nacional para llevar a cabo esa comarcalización ejemplar de Aragón a otros niveles del Estado? Muy breve, por favor, muy breve. No, ya. No, no la hay, pero por una razón básica, es que estamos en un Estado de las autonomías y no es competencia del Estado. Y tenemos que ser también
consecuentes con nuestro modelo territorial y con nuestro modelo social. Nuestro modelo social tiene 3 grandes niveles en la administración: local, autonómico y estatal, y cada uno tiene sus competencias y sus responsabilidades. Y no tiene que ser la competencia del Estado la de poner en marcha un modelo de comarcalización. Y yo creo que tenemos que ser también en esto, ser adultos como Estado, que tenemos 40 años. A los ayuntamientos les compete empezar a tener una visión comarcal que va más allá de pobrecito mi municipio. A las comunidades autónomas les toca tener una visión más general y a lo mejor los ámbitos funcionales que funcionen, y no por pues esto me viene bien que esté con esto, porque así tengo más poder, y al Estado colaborar en que esos modelos funcionen, pero de abajo arriba. ¿Había atrás otra pregunta, otra palabra pedida? Adelante, sé breve. Buenas tardes. Partiendo y estando de acuerdo con vosotros en que la base de la decisión y ordenación es la comarcalización, ¿qué os parece el hecho concreto? Porque en base estamos muy de acuerdo, hay que buscar cuestiones de futuro. Estamos en una zona con un gran desierto poblacional, como estamos comentando, meseta norte, meseta sur, y resulta que en medio hay una cosa muy rara que se llama Madrid, que es una gran ciudad con toda una serie de problemas que se han comentado también aquí, que han ido saliendo. Entonces, ¿no pensáis que el problema de la despoblación y el problema de la gran ciudad podrían ser complementarios? Es decir, que la descentralización, que ya está ocurriendo a muchos niveles, sobre todo económico, uno de los ejemplos más claros es el corredor de Henares, que está haciendo que la provincia de Guadalajara tenga unas estadísticas muy raras, porque se está descentralizando Madrid. Entonces, lo que planteo es que el problema de la gran ciudad como Madrid podría tener la solución de la gran despoblación que hay tanto al norte como al sur. Mercedes ha comentado algo en este sentido, y además siempre ha defendido que Madrid es muy importante para el desarrollo del interior. Le quería decir que en mi intervención lo que he señalado es que la despoblación es consecuencia del modelo territorial de concentración y que no se puede actuar sobre la despoblación sin considerar la dualidad de los dos modelos, que ambos ya son insostenibles, porque Madrid ya tiene problemas de deseconomías de escala, de deseconomías externas, de economías de escala, de deseconomías externas, de contaminación, de estrés, de congestión, etcétera, etcétera. Y la despoblación está en una crisis de territorio muy fuerte. Por lo tanto, para mí la clave está en que los dos modelos, lo he dicho en mi intervención y es mi tesis, por eso la despoblación yo no la entiendo como un problema demográfico, sino como una crisis de territorio derivada de la concentración demográfica. Por eso es un problema de Estado, porque todo lo que hemos invertido públicamente en Madrid hemos contribuido también la gente despoblada, ¿no?, de la zona despoblada. Es un problema de Estado. Y sin embargo, Mercedes, Madrid no es una ciudad de la talla de otras de Europa Occidental, ¿no? Es una contradicción también. Sí, pero por ejemplo, toda la red de infraestructuras que ha conectado ya Segovia, Valladolid, Ciudad Real, expande el área metropolitana. Yo en una última informe de la Unión Europea lo cifra en 8 millones de funcionalidad de Madrid. 8 millones de funcionalidad de Madrid. O sea que ya llega a Ciudad Real, te está llegando, y a Valladolid le llegará, lógicamente. Luis Antonio, no sé si quieres comentar algo. Decir un matiz, pero que me parece que es decisivo. ¿Cuánta gente lo hace voluntariamente o involuntariamente? Es que yo creo que la cuestión reside si hay gente que querría estar al margen de esa dinámica metropolitana y estar en otro sitio, pero consciente y verdadera y sinceramente, sabiendo eso que te decía al principio, que no se puede tener todo. Es que estamos también problematizando algo que depende en última instancia, eso de no quiero, no puedo, a veces es una sombra, un matiz, ¿no? Entonces, por supuesto que influyen las circunstancias políticas, influyen también las económicas, pero está también la propia mentalidad de nosotros mismos, ¿no? De hasta qué punto preferimos la contaminación o
También hay ahora una situación que es muy real, que es de hibridación, o rururbanización, que dicen algunos simultáneamente, alternamos tiempos, calendarios urbanos y rurales. Una última pregunta que estaba pedida. Rápido. Bueno, no, hombre, no. Venga, una rápida. Que era una ironía. Es una persona singular. Disculpe, Lo que ha hecho disculpe, no es que sea breve o no, simplemente quiero aportar. No. Bien. Muchísimas gracias. Soy crítica y a lo mejor no está bien visto, pero con estas canas me lo voy a permitir. Discúlpenme. Lo que sí quería decir es que ha quedado patente y manifiesto el desequilibrio territorial, no solamente urbano, rural, sino dentro de lo rural, diferentes comunidades autónomas. Estamos de acuerdo y creo que se ha repetido en todas las mesas en las que he asistido. Con lo cual es necesaria una ordenación del territorio, pero no en Castilla y León, sino volver a revisarnos absolutamente todo, aunque tuviésemos todos los análisis y radiografías hechas. Lo siento, pero los diagnósticos evolucionan, ¿verdad? Somos un ser vivo. Entonces tenemos que mirarlo porque no somos planos. En cuanto al tema del lenguaje, hay una cosa que me llama la atención. Yo lo he hablado muchas veces con Mercedes y otras personas que me conocen. No me gusta explotar los recursos. Cuando exploto algo desaparece. Se trata de aprovechar los recursos. Y aprovechar garantiza sostenibilidad. Las personas que estamos como custodios del territorio, en diferentes territorios y porque lo hemos querido, estamos intentando ser custodios para que nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones venideras puedan disfrutar lo que personas disfrutaron en la Sierra del Teleno desde la época del Neolítico y en condiciones más duras permanecieron allí. Los que estamos intentando hacer eso, te decía Luis Antonio, que a veces las administraciones, aunque hayan surgido proyectos buenísimos de cooperación interterritorial, como el Micología y Calidad, Micología y Desarrollo Rural, en territorios de Castilla y León, de todas las provincias, con un recurso a aprovechar, a sacar un rendimiento económico, a crear empleo y a preservar el recurso en la naturaleza, llega un momento la Junta de Castilla y León y nos dice que no, que ese modelo no, aunque fuese un modelo maravilloso, que era de abajo arriba, no de arriba abajo. Ahora ordenamos nosotros la micología y las cacharramos. Entonces no siempre depende de la voluntad de las personas que estamos convencidísimas. Y no es nuestro ejemplo nada más, sino el de muchas personas que luchan cada día por permanecer en sus territorios. Entonces la implicación social del modelo territorial no la perdamos de vista. Y efectivamente, esos guardianes del territorio, y lo hemos hablado todo el tiempo, no se trata de limosnas, se trata de ordenar con equidad, y que yo como ciudadana de Tabullo del Monte, como persona que habito allí, tengo que tener los mismos derechos que tú, si vives en Zaragoza, o Mercedes, que vive en Madrid, y no los tengo. Lo siento, pero no. Entonces, disculpa, Nacho, no sé si fui suficientemente... Sí. Nacho, no sé si quieres comentar alguna cosa brevemente. Sí. Y no, tiene toda la razón. Yo creo que por eso es importante el cambio y que las administraciones tengan muy claro que nosotros estamos al servicio del ciudadano, que estamos al servicio de las personas, que no estamos al servicio de la administración, que la administración por sí misma va a perdurar, pero eso no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que sí que es muy importante, pero también nosotros tener esa visión superior de que la viabilidad de un municipio, de un pueblo, no puede ir ligada a la destrucción de su entorno. Si yo entiendo, lo planteabais antes, una macrogranja, es que el que pide una macrogranja es porque no le queda otra. Si yo también entiendo el pueblo que no tiene problemas en que se asiente una macrogranja, para eso tenemos que estar los poderes públicos, las administraciones, para que eso no lleguemos a ese punto. Entonces yo estoy de acuerdo, de abajo arriba. Tenemos que acabar. Bueno. Ordenación del territorio, función pública con compromiso social. Termino. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.